te di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Acabo de conocer a Sonia. Realmente que yo no conozco toda su historia, pero por las pocas palabras que hemos intercambiado, me parece que la historia es muy importante. Ahora no vamos a poder extendernos muy largo esta noche, así que yo le voy a hacer a Sonia una entrevista. Me voy a sentar ahora, Jan. Le voy a hacer a Sonia una entrevista que yo creo que va a ser bastante reveladora de lo que ella me ha estado contando en su vida. Primeramente, Sonia llega de una familia que es originalmente portuguesa sefardí. Ustedes saben de que durante el tiempo de la Inquisición hubieron, de hecho, dos grupos de judíos que llamamos los judíos sefardí. Uno estaba en España y el otro estaba en Portugal. En España la Inquisición comienza y se da un ultimátum a los judíos: o se convierten o los expulsamos. Ustedes ya saben que mi familia, siendo judía, decidió no convertirse, por lo tanto nosotros fuimos expulsados de España, lo perdimos todo. Pero hubieron miles de judíos que decidieron no perderlo todo y se quedaron entonces en España, pero se convirtieron al catolicismo por, yo diría, realmente por interés propio, porque prefirieron no perderlo todo y perder su identidad. Ese es el caso de los judíos sefarditas. Por lo tanto, el retorno de los judíos sefarditas solamente puede ser a través de la teshuvá, a través del arrepentimiento, porque no es solamente víctimas de una situación, sino también las elecciones que nosotros tomamos en esta situación. En el caso de muchos de los judíos sefarditas de España, no de Portugal, pero sí de España, fue una elección personal de convertirse para no perderlo todo. Por lo tanto, se apegaban más a sus posesiones de lo que se apegaban a su identidad. ¿Me entienden? ¿Sí me comprenden lo que les digo? Por lo tanto, no es cuestión de solamente clamar por identidad, sino que pasar un arrepentimiento. Y a eso yo le llamo un gran retorno, ¿verdad? Un arrepentimiento, una teshuvá. Pero en el caso de los judíos conversos en Portugal fue diferente. Aquellos se llamaban los anusim. Los de Sefarad o los de España se llamaban los nuevos cristianos o los judíos conversos. En algunos casos habían entre ellos también algunos anusim que son conversos a la fuerza. La mayor parte de ellos se convirtieron por elección propia, pero en Portugal se hizo una alianza entre el rey de España y el rey de Portugal, y esa alianza también era una alianza matrimonial. Y entre ellas el rey de España dijo: pero para que nosotros podamos tener una alianza, y en ese momento España era el imperio, entonces tú tienes que por fuerza o expulsar a todos tus judíos o todos se tienen que convertir. Para esa época ya, o sea, ya eran muchos años antes de que comienza la Inquisición, yo creo que habían pasado ya como 20 años o algo así desde que comenzó la Inquisición, muchos de los judíos españoles que no querían convertirse al catolicismo se escaparon a Portugal. Y por lo tanto había muchos judíos sefardíes españoles ya en Portugal que se habían escapado de la Inquisición en España, y en Portugal el rey los había acogido porque él sí tenía un amor por el pueblo judío. Pero en este caso él recibió un ultimátum del rey de España y de la reina de España de que tenía que o convertirlos o expulsarlos. Entonces el rey no quería expulsar a sus judíos. Y lo que él hizo es que él trajo a todos los judíos de Portugal, los puso en la plaza principal de Portugal, en Lisbon, agarró así a bateas grandes de agua y por aspersión los bautizó a todos, y los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dijo: y desde este momento todos son cristianos. Y ya ahí no había ni rechiste ni no rechiste, todos fueron forzados al cristianismo. Y desde ese momento entonces esos judíos de Portugal tuvieron que regirse por una doble vida, porque ellos no estaban, su corazón no estaba en esto. Por lo tanto, para adentro ellos eran judíos,
se comportaban como judíos, leían en el Sidur, hacían el Shabbat, hacían las fiestas bíblicas, tenían todo judío, pero para afuera ellos tenían que pretender ser católicos. Y por lo tanto, desde entonces, ya por los 500 años que siguieron, los judíos anusim, que son los judíos forzados, ellos han vivido una doble vida, pero muy seria, bajo terrible temor y terror. Estamos en la restauración de las raíces. Sefardita que estás en Ecuador, ¿quieres conocer de este tema? Compra los libros Raíces, injertados, que te ayudarán a salir de estas mentiras que has estado engañado por mucho tiempo con la teología del reemplazo y la idolatría. Te ayudarán a ser libre de esas mentiras de la teología del reemplazo, te darán salvación, te darán restauración, te darán sanidad a tu alma. Te recomendamos, léelos y consíguelos ahora mismo. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Ahora, Sonia, yo en este momento he contado un trasfondo de lo que es ser un anusim o de los judíos de Portugal. Pero lo primero que yo te quiero preguntar a ti es tú, ¿cómo descubriste que tú eras también judía portuguesa o judía sefardita? Por mi abuelo. Mi abuelo decía que eran judíos, o sea, de Portugal, que habíamos llegado de Portugal, porque cuando yo iba al colegio, no sé por qué siempre me preguntaban, ¿y de dónde eres? Y eso me decía mamá, ¿de dónde somos? Porque siempre me preguntan, yo soy de acá del Perú. Ah, bueno, pregúntale a tu abuelo, me decía. Y cuando mi abuelo iba a la casa, le decía, abuelo, ¿de dónde somos? De Portugal, judíos de Portugal. Y tengo amigos judíos que practican, pero yo no, yo soy ateo. O sea que tu abuelo Sí. decía que él era ateo. Mi abuelo decía que él era ateo. Y entonces, bueno, Yeshua era un hombre sabio, muy sabio, pero que él era ateo. Y entonces en mi casa, mi mamá nunca tenía imágenes ni nada, pero como se casó con un católico, cuando iba la suegra de mi mamá, mi abuela, de parte de mi papá, ella, bueno, ponía las cositas que ella le regalaba. Y cuando se iba, los guardaba. O le regalaba un rosario y lo daba allá para que jueguen. Y nosotros jugábamos y lo rompíamos y como si nada. Entonces, a veces yo hacía eso delante de otras personas y se enojaban y decían, ¿qué estás haciendo? Y yo decía, ¿por qué mi mamá no me inculca lo que les inculca a otros, ese catolicismo? Y mi abuela llegaba a la casa y me leía el Antiguo Testamento. Me leía el libro de Habacuc, me acuerdo. Y me dijo que una vez cuando ella estaba orando sola, había visto como un carro en el cielo. Y según ella pensaba que era alguna señal de Dios. Y cosas esas que siempre contaba, y decía, pero si no creen en Dios, ¿por qué dice que ve eso? O cuando el bisabuelo murió y comenzó antes de morir a hablar de lo que iba a pasarle a algunas cosas a algunos tíos de sus hijos o a sus nietos, que era mi mamá, ¿no? Cosas que ellos iban a pasar. Entonces, y yo decía, pero si no creen en Dios, ¿por qué hablan de esas cosas, no? Luego comencé a conversar con un tío y él me dijo que realmente eso no deberíamos nosotros estar, los sobrinos, cuando ya nos comenzamos a preocupar por estas historias, a interesarnos, porque cuando nos contaban las historias nosotros las oíamos como cosas de los abuelos. De los abuelos. Pero cuando ya un tío estuvo enfermo y se hospedó en mi casa, entonces comenzamos a preguntarle y él lo que dijo es, bueno, lo que yo siempre respondo, ¿para qué te preocupas? ¿Cuál es el problema? No, estamos tranquilos, estamos bien. Y la familia de mi mamá era un poco cerrada en el sentido que, por ejemplo, todos ellos trataban de casarse entre parientes, entre familiares. Tengo una tía que se casó con un sobrino, un tío que se casó con su prima, que es otra tía, y es todo un enredo. Y mi mamá fue la única que se casó con alguien que no era de la familia. Entonces mi abuelo nunca estuvo en la boda. En el matrimonio de mi mamá no estuvieron mis dos abuelos. Un momento, quiero explicarles a ustedes, a todos, que entre los anusim
siempre se casaban entre sí porque ellos querían casarse entre judíos. Entonces, esa era la razón por la cual terminaban de casarse a veces con primos, con primas, con sobrinos. El propósito era simplemente mantenerse judíos, aunque para afuera parecía que eran ateos, en el caso de la familia de ella. Y muchos de los anusim, de hecho, ni siquiera eran católicos muy acérrimos, sino más que nada ateos. Entre los conversos o los nuevos cristianos de parte de España, sí se transformaban en muy católicos, sí construían iglesias, imágenes, todo lo posible católico para poder asegurarse sus vidas, ¿no? Para que pensaban, ¿no? que esa era la forma de protegerse de la persecución. En el caso de los anusim muchas veces se declaraban ateos. No, nosotros no creemos ni esto ni esto, pero para abajo siempre seguían las oraciones y seguía todo y el casamiento entre ellos. Y que el abuelo no hubiera estado en las bodas cuando se casó uno ya de un católico, porque era la traición más grande para los anusim, era que se vaya a casar fuera de la fe. Sí, y en las fotos de matrimonio de mi mamá, mi papá no, o sea, está mi papá, pero, o sea, están los padres de mi padre, mis abuelos paternos, pero no están mis abuelos maternos. Mi abuelo, el papá Germán que decíamos nosotros, no estaba, ni mi abuela, ¿no? Entonces, y le digo, mamá, pero ¿te enojaste cuando no llegaron? Bueno, mi papá me dijo, yo no quiero, yo sé, tú sabes que yo no estoy de acuerdo, no te voy a rechazar, pero yo no voy a estar en tu boda. Y entonces, y no estuvo. Entonces, y mi mamá lo tomó como que está, ya bueno, pero igual tiene su relación, tenía relación con mi abuelo y nos visitaba. Entonces, y mi abuelo siempre contaba la historia, llegamos tales familias, y compramos tales tierras cerca, una ceja de selva acá en Perú, y entonces, y cosas así. Pero cuando comenzamos con los primos a preocuparnos por esto, comenzamos a conversar, y un tío abuelo me mandó parte del árbol genealógico, que está hasta donde las personas que llegaron a Perú, y todas sus ramas, ¿no? Entonces, y eso, bueno, lo guardé. Y pasó tiempo y después comencé a soñar. Soñé una mujer que me decía cómo ponerme el velo. Y entonces yo comencé, conforme la mujer me había enseñado en el sueño cómo ponerme el velo, comencé a hacerlo. Y así comencé a hacer con mis hijas. Así se pone el velo. Y después soñé una vez a un rabino que armaba unas casitas y las colgaba. Armaba casitas y las colgaba. Y le digo, ¿y esta casita que está bien destruida, está bastante destruida, no la vas a armar? Eso lo va a hacer Dios. Y me quedé pensando y después me di cuenta que probablemente hablaba de mi familia, ¿no? En mi familia habían historias como a una tía que era prima de mi mamá y era muy joven y le hicieron casar con un tío que tenía bastantes años porque no había en ese momento con quién se case y tenían miedo de que la secuestren, había unos rumores de secuestros allá en la parte entre la ceja, selva y sierra de Perú, que secuestraban a veces a algunas chicas y decían si la secuestran, entonces la obligaron a casarse y cosas así que se hacían casar siempre entre parientes. Con mis hijas nosotros celebramos el Pesaj y lo hacemos y mi esposo no sabe. Ok, ¿escucharon lo que dijo? Dijo de que ella celebra el Pesaj y el Hanukkah y todo eso, y hoy es la última noche de Hanukkah hoy, ¿verdad? Celebra el Pesaj y el Hanukkah, pero los esposos no saben. Mi hermana también celebra. Ahora, y nos juntamos las dos con nuestros hijos y celebramos. Y nuestros esposos ni saben. Entonces, entonces mi mamá siempre nos inculcaba, no confíes en esas personas, no cuentes esto. Y yo hago eso, ¿no? Entonces, siempre mi esposo... O sea que se escondían. Nosotros Siempre, no sé por qué. siempre se andan escondiendo porque la mamá, los padres dicen escóndete, escóndete, escóndete. ¿Te das cuenta de lo que yo te estoy diciendo? Escóndete, vive una doble vida. El temor estaba siempre dentro de ellos hasta ahora. Sí, hasta ahora. Entonces, y cuando encendemos nuestras velas, cierro todas las cortinas y todo. Y digo, no vayan a ver los vecinos porque van a pensar no sé qué cosa, pero igual. Y mis hijas... mi hermana celebró el bar mitzvah de mis dos sobrinos
y mi cuñado no sabe. Entonces, pero, y ellos recibieron su kippah, ¿no? Kippah. Claro. Entonces, y bueno, y tengo mi candelabro. Eso sí, mi esposo no dice nada, él lo ve, el candelabro. Y entonces, tengo mi Hanukkah. Y entonces, incluso yo le regalé a mis sobrinos también, porque mi hermana tenía unos, yo le regalé 2 y le hice 2 a mis sobrinos. O sea, ellos tienen 2 kippahs cada uno. Cada uno. Y mi cuñado dijo, ¿y qué es este regalo? Le dijo. Y digo, es para mis sobrinos, ¿no? Le digo, entonces ya, bueno. Y tengo un menorá chico y un Hanukkah, ¿no? Entonces, y tengo mis candelabros del Shabbat. Entonces, hacemos eso y bueno, y mi esposo a veces me dice, pero ¿por qué tienes que tener un candelabro? Eso es de Israel. Y yo le digo, ¿y tú por qué en Navidad pones un árbol? Es de los paganos europeos. Entonces, como mi esposo es cristiano, evangélico, protestante, entonces él entiende y le digo, además el candelabro representa la luz del Mesías. Yeshua dijo, yo soy la luz. Entonces, y él me dijo, y ya, está bien. Me dijo, tienes razón, todo era símbolo del Mesías. De todos los libros que el arzobispo Dominique Bierman ha escrito, hay uno que me impactó grandemente en mi vida, que es, su nombre es Yeshua. Es un libro que prácticamente dice el verdadero nombre de nuestro amado Yeshua y quita toda venda de nombres paganos que durante mucho tiempo estuvieron en nuestra boca, que en realidad fueron nombres de ídolos, nombres paganos. Yo te recomiendo que leas ese libro porque es de gran bendición para tu vida y así te darás cuenta que el verdadero nombre de nuestro Mesías es Yeshua HaMashiach, un nombre judío en el cual hay poder y sanación. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Nosotros quisiéramos completar más nuestra historia, los primos, porque más o menos entendemos que de repente salimos con la invasión siria, probablemente, y fuimos al norte y después regresamos a Jerusalén. Más o menos entendemos que algo de eso pasó y estuvimos en Jerusalén antes de que otra vez ser esparcidos hacia Europa. Exacto. Más o menos tenemos esa idea. Pero muchas cosas quisiéramos aclarar y solamente oramos y de repente, como en el sueño me dijo el rabino, eso Dios lo va a construir. Eso realmente fue un sueño profético de que es la casa, no la casa de Israel que ha sido destruida y que Él la va a construir. Esa es una promesa, porque de eso Él dice en Abdías 20, ¿verdad? Los desterrados de Jerusalén, que estaban en Sefarad, ellos poseerán las ciudades del Negev. Y en hebreo, por supuesto, el Negev significa el sur, que van a poseer las ciudades del sur, que es el Negev de Israel, claro, el Negev de Israel, el sur de Israel, pero también de Sudamérica, y han poseído realmente las ciudades de Sudamérica. Y en este tiempo final Él está restaurando a los judíos sefarditas que han perdido su identidad a través de todas las inquisiciones. Y yo veo que Él te está restaurando a ti, porque claramente ya has hecho un recorrido de restauración, ya has estado en el proceso de restauración, y también conoces a Yeshua, el Mesías de Israel. Gloria a Adonai por eso, y nunca lo dejes atrás. Pase lo que pase, porque hay una cosa que nunca deberías perder, que es la fe en el Mesías. Amén. Es lo más importante, realmente, lo más importante. Y es Él que te trae de vuelta también la identidad y la restauración. ¿Quieres decir algo más?
Sí, bueno, simplemente que yo sabía que en algún momento vamos a tener que retornar, y yo le digo, a veces hablo con mis hijas y le digo, si algún día Dios nos permite retornar, pues retornamos. Y mi esposo me dice, pero acá en el Perú ha habido terrorismo y allá también. Bueno, si me muero allá por los terroristas o por una bala, pues muero allá, por fin. y entonces, me dice, ¿qué estás hablando? Y le digo así, le digo, bueno, algún día tenemos que volver. Y mi mamá, a veces nosotros hemos tenido alguna vez de algunas cosas visión o sueño, y no lo contamos, lo compartimos y a veces oramos por eso, cuando Dios nos muestra alguna cosa. Porque decimos, si decimos esto, alguien va a decir, están locos, ¿no? Entonces, y agradecer, porque Yeshua es el que ha hecho posible todo esto. Así es. Nuestro Dios, el Rey del Universo, es el que ha hecho que todo esto, Adon Olam. Adon Olam. Demos un buen aplauso, amén. ¿Qué puedo decir? Gloria a Adonai. Gloria a Adonai. Bueno, estoy muy conmovida por tu historia, Sonia, y me parece que seguramente vamos a seguir encontrando historias como la tuya en Perú, en Ecuador, en México, en Chile, donde vamos ahora, en diferentes lugares. Han habido tantos anusim y tantos judíos conversos que están por ahí. Y yo sé que el avivamiento de tiempo final en Latinoamérica tiene que ver con la sangre judía sefardí, que se despierta sus raíces, su identidad, y es allí donde Yeshua va a obrar mayormente para traer realmente salvación a Israel y también salvación a la iglesia, porque realmente que la iglesia ha estado tan desconectada de sus raíces hebreas, de sus raíces judías, que la iglesia misma tiene que pasar un proceso de restauración. Así que lo que yo oro, y vamos a orar todos juntos, es que tu esposo y que los esposos de ustedes puedan recibir la importancia de las raíces. Yo tengo un libro que se llama El Poder Sanador de las Raíces, que todo evangélico debería leer. Así que tú le puedes llevar ese a tu esposo también, El Poder Sanador de las Raíces, que por ahí lo tenemos aquí, que le podemos dar a ella, ¿no? Para que la lleve. A mis hijas les gusta usar siempre su estrella de David, sí, estrella de David. Y Iván fue a la universidad con su estrella, y uno que era palestino o no sé qué, le asustó, le dijo, ¿por qué usas eso? Sácatelo. Y entonces, pero ella se enojó, dijo, no me lo voy a sacar, ¿tú quién eres para mandarme? Pero ellas andan con eso en el colegio, en todas partes, y no les interesa nada, ni que les moleste. Y eso me llamó la atención porque quizás yo veo en ellas un valor que no he visto en mis tíos, en mis abuelos, aún en mí a veces. O sea que ya vemos una nueva generación que se levanta con denuedo, con confianza, con identidad. Y me parece que así va a seguir, y va a seguir en proceso a medida que vamos nosotros instruyéndonos, orando, alabando, predicando. Amén. Vamos a ver esto que penetra más y más y más. Todos los que tú ves aquí se han graduado de nuestra escuela bíblica, que se llama Escuela de Avivamiento Global, Israelí, Mesiánica, Apostólica, Profética. Y por lo tanto todos ellos han pasado un proceso de limpieza de toda la teología de reemplazo, de las fiestas que vienen de Roma, paganas, y todos celebran el Shabbat y hacen las fiestas como el Pesaj, el Hanukkah. Ninguno de ellos que yo sepa se criaron judíos. Entre ellos hay muchos que sí tienen raíces judías sefarditas comprobables. Hay otros que no las tienen. Hay otros que quizás son como Ruth para Naomi. Pero todos ellos entienden de que el evangelio original no viene desde Roma, sino viene desde Sion. Viene desde Israel, a las naciones de la tierra. Y por lo tanto nosotros decretamos, y a medida que estamos terminando este Hanukkah esta noche, decretamos Torah y Espíritu. O sea, la Torah de Adonai, que por el nuevo pacto y la sangre de Yeshua y por el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ahora está escrita en nuestros corazones.
Por lo tanto, obramos de ese lugar de ser completamente hijos de Elohim a través de la sangre de Yeshua, y por el Espíritu hemos visto muchos milagros. Y uno de los milagros más grandes es realmente la restauración de los judíos sefarditas, de los judíos anusim, sanidades físicas, emocionales, liberaciones, y el espíritu de profecía que corre en forma libre. Amén. Te invitamos que vengas aquí, nosotros lo vamos a invitar que venga, ¿no es cierto?, a las reuniones de Shabbat. No te sientas sola. ¿Cuántos de ustedes le dicen que la reciben con brazos abiertos? Amén. Yo te voy a decir algo. No hay muchos lugares seguros en donde judíos conversos o judíos anusim puedan ir a congregarse y adorar al Señor, pero este es un lugar seguro. Es un lugar en el cual vas a ser recibida bien, vas a ser entendida, comprendida, y para mí, te digo que realmente para mí esto es lo que culmina y el propósito de por qué ustedes están siendo tan preparados, porque tal como Sonia van a llegar muchos más. Aleluya, amén. Y van a poder encontrar en ustedes una casa, una familia, un lugar en el cual van a poder sentirse en familia, en donde no tengan que esconder sus raíces, no tengan que esconder las fiestas ni nada, y también puedan ver el poder de Adonai para poder irrumpir dentro de esos esposos, familias, y poder sacar a la luz y no caminar más en temor. Amén. Gloria a Adonai. Vamos a orar por ellas y que extendan sus manos hacia Sonia en este momento. Padre, tú has decidido por tu propia voluntad de traer a Sonia en este día para acá. Y en el nombre de Yeshua, Padre, sabemos que es de tu perfecta voluntad para darnos una señal, que aquí se desata la cosa con la sangre de Sefarad. Aquí se desata la cosa con la sangre de los judíos sefarditas. Decretamos una restauración completa en la vida de Sonia, en la vida de sus hijos, sus hijas, y también te pedimos que irrumpas en la vida de sus esposos para que ellos puedan también arrepentirse de toda la teología de reemplazo que corre tan fuertemente en la iglesia, para que ellos puedan realmente ser uno. Aleluya. No en un Mesías griego y en un Mesías judío, sino en uno solo, que es un Mesías judío llamado Yeshua, que es el león de la tribu de Judá. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.